Muy buenos días. Comparezco con la responsabilidad histórica de alzar la voz por cientos de juzgadores federales perseguidos en México y por la defensa de la independencia judicial, piedra angular de toda democracia. Lo que ocurre hoy en México no es solo una crisis institucional, sino la demolición deliberada del Estado de Derecho mediante el uso ilegal y desproporcionado de los medios de comunicación del Estado y la manipulación de la opinión pública con el propósito de justificar un golpe de Estado al Poder Judicial. Desde 2018, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente la actual mandataria Claudia Sheinbaum han utilizado conferencias de prensa diarias para distorsionar la verdad y fabricar una narrativa de corrupción dentro del Poder Judicial. Se trató de una estrategia calculada para desacreditar a los juzgadores que en el ejercicio de su función constitucional emitieron resoluciones que protegían los derechos humanos frente a decisiones del gobierno que vulneraban a la Constitución mexicana. Los juzgadores han sido exhibidos y denostados en esas conferencias de prensa, generando una grave incitación a la violencia en su contra, como un discurso de odio, contraviniendo las convenciones y tratados internacionales. Este uso sistemático del aparato de comunicación estatal como un arma de persecución ha tenido un solo objetivo: justificar ante la opinión pública una reforma constitucional inconvencional que disuelve la Suprema Corte Mexicana y realiza una purga del Poder Judicial de aquellos juzgadores que resultan incómodos al régimen oficialista. Con la complicidad del Poder Legislativo a través de una mayoría artificial y el Instituto Nacional Electoral, el gobierno mexicano busca transformar al Poder Judicial en una institución sometida a intereses políticos mediante la elección popular de jueces y magistrados. Este modelo, lejos de representar un avance democrático, ha sido utilizado para colocar a personas afines al régimen, eliminando cualquier vestigio de independencia judicial. La manipulación de la información y del proceso electoral para la designación de jueces es la culminación de una estrategia antidemocrática que pone en grave riesgo el sistema de pesos y contrapesos en México. El ataque no solo fue discursivo. Quienes defendemos la independencia judicial, quienes dictamos sentencias para suspender la inconstitucional reforma judicial, hemos sido perseguidos por los medios del Estado. Por primera vez en la historia, jueces y magistrados salimos a las calles a protestar. La respuesta del Estado fue la amenaza, la represión, mediante el órgano de vigilancia del Poder Judicial, la difamación y el hostigamiento judicial contra quienes se atrevieron a alzar la voz. Las resoluciones de jueces de amparo que declararon inconvencional esta reforma han sido ignoradas por el Congreso mexicano y por el Instituto Electoral en una abierta violación a la legalidad. Ni siquiera los llamados de la Relatora Especial para la Independencia de los Magistrados y los Abogados de la ONU, ni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lograron frenar esta embestida. En su comparecencia ante este último organismo, el propio gobierno de México reconoció que la reforma judicial no se basó en un diagnóstico, es decir, confirmó que proviene de una decisión política destinada a someter a la justicia. Señoras y señores, la historia ha demostrado que la destrucción de la independencia judicial es el primer paso
hacia el autoritarismo. Lo advertía el jurista argentino Carlos Santiago Nino. El control judicial es esencial para contener los excesos del poder y proteger la dignidad de las personas. México se encuentra en la antesala de un régimen autocrático. La violación a la independencia judicial no solo pone en peligro a quienes impartimos justicia, sino que amenaza el acceso de la ciudadanía a una defensa efectiva de sus derechos. Sin jueces independientes, los derechos humanos se convierten en promesas vacías. Las resoluciones siempre beneficiarán al partido en el poder. Por ello, desde este foro, hago un llamado a la comunidad internacional, a los organismos defensores de los derechos humanos y a los estados democráticos para que exijan al gobierno de México la suspensión de la elección judicial, el cese inmediato de la persecución judicial de jueces y magistrados, el restablecimiento de la independencia judicial, la reversión de la reforma constitucional, el respeto absoluto a las resoluciones judiciales. Si permitimos que la independencia judicial sea destruida en México, sentaremos un precedente nefasto para la región. Callar ante esta crisis es ser cómplices de su consolidación. Hemos sido destituidos más de 1,600 juzgadores mexicanos. Hay jueces que no participan en las elecciones que se proponen a través de una reforma judicial, que es el voto popular para la elección de ellos. Sin embargo, consideran que no hay garantías para su elección. No hemos aprendido a ser políticos. No está regulado ni garantizado el tema de las campañas. No está garantizada la experiencia para quienes han sido juzgadores por más de 10 años para lograr que la independencia judicial se garantice a través de ese voto popular. Se ha manipulado el discurso público. Se ha generado una noción artificial sobre el tema de justicia en nuestro país. Por ello, no puede ser una sola persona que tenga el discurso de la justicia en México. Hoy se requiere la participación de todas las personas y por ello las elecciones judiciales que se han propuesto en la reforma judicial configura la puerta a los abusos y a la arbitrariedad. Es un retroceso a los años más oscuros del autoritarismo en México. Existen pruebas de que el organismo electoral está fuera de control. No existen garantías de que los resultados no sean alterados por efecto de la elección del Estado. La democracia mexicana pende de un hilo y sin una solidaridad firme y una presión internacional efectiva, México no volverá a ser la democracia por la que tantos luchadores dieron su vida. Esta es una alerta internacional. No podemos permitir que el silencio y la inacción legitimen el sometimiento del Poder Judicial. Confío en que la comunidad internacional no sea indiferente. La lucha por la independencia judicial en México es el fondo, la lucha de toda sociedad que cree en la justicia y en la libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora jueza, y nuestra solidaridad anticipada porque sabemos que el papel suyo como dirigente a nivel nacional la ha puesto usted en un tapete también de riesgo y de amenazas, así es que valoramos mucho su participación. Ahora le vamos a dar la palabra a Luis Fernández. Luis Fernández es una persona también mexicana, es un asesor, analista político, que es un verificador de los procesos democráticos
Es un verificador de procesos democráticos en su país. Luis, por favor, si puede referirse a los avances, al logro de este observatorio que ustedes han considerado desde la experiencia y de los riesgos del manejo de plataformas tecnológicas. Gracias. Ya, listo. Primero, Víctor, muchísimas gracias por la invitación al IRESOT, al Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, y al CCPR, el Centro de Derechos Políticos y Civiles, con base aquí en Ginebra. Bienvenidos a todas y todos, y gracias por acompañarnos para escuchar estas exposiciones. El título de la sesión, ya lo refirió Víctor al inicio, es sobre nuevas tecnologías, desinformación y redes sociales, y su análisis del punto de vista con democracia, Estado de Derecho y equidad, con él un enfoque de género. El ejemplo que estamos utilizando como contexto es el contexto de la reforma judicial en México. Al menos la jueza Juana y yo, para que podamos pensar cómo la desinformación ha ido permeando poco a poco en la opinión pública en México, y eso ha tenido un impacto profundo en las reformas constitucionales que propuso el gobierno saliente. El gobierno actual es parte del mismo grupo político que hoy tiene mayoría calificada en el legislativo en México, domina, tiene la presidencia de la República y la mayoría de los gobiernos locales del país. Es importante este contexto para que veamos cómo la desinformación avanza y gana terreno en la opinión pública, y también con la popularidad que han tenido algunos de los principales representantes políticos en el país. Eh, en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, lo que vemos, al menos lo que voy a profundizar, es cómo se están utilizando en los procesos políticos cotidianos, la desinformación, cuál es la que ha ido permeando poco a poco en materia de la reforma judicial, y finalmente el uso de las redes sociales para socializar estas narrativas que dominan el espacio público, y cómo está afectando eso a nuestra democracia y al Estado de Derecho. Sé que no es una cosa exclusiva de México, está pasando en muchos de sus países, en muchos de nuestros países, y tenemos que contener o pensar en ideas creativas desde sociedad civil, desde las propias representaciones de los gobiernos, sobre cómo contener la desinformación y usar las herramientas de las que disponemos para contener ese avance. Otra vez. Creamos un observatorio judicial. Pongo un poco en contexto por qué. En México el año pasado hubo elecciones presidenciales, y cambiaron las dos cámaras del Congreso. Hicimos un proceso de observación el año pasado, preocupados por un conjunto de reformas constitucionales que impulsó el expresidente. En febrero del año pasado lanzó, en los últimos 6 meses de su gobierno, 18 reformas constitucionales. No podían pasar esas reformas constitucionales porque no tenían mayoría calificada en el Congreso. Sin embargo, lo utilizaron para que la mayoría de los actores políticos, funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y funcionarios públicos del Poder Legislativo, pudieran hacer campaña. Hicieron campaña con esa información, muchas veces en la frontera tanto ética como legal, para poderse involucrar en el proceso electoral, y era un buen instrumento para hacer campaña sin saber que el resultado electoral de la elección iba a darles la mayoría calificada en el Congreso. Cuando ganan esta mayoría calificada, el expresidente tuvo un mes de transición con la nueva presidenta, que es parte de su gobierno, y en ese mes aprovecharon para impulsar las reformas más importantes de esas 18, y las votaron. Una de las más preocupantes fue la reforma judicial. La desinformación que utilizaron, que fue minando poco a poco las bases democráticas del país, la idea era poder combatir, al menos en la narrativa oficial, poder combatir la corrupción que existía en el Poder Judicial. Y el argumento para combatir la corrupción era que las elecciones,
que elegir a jueces y magistrados en todo el país resolvería este problema. Este fue el brinco, digamos, el brinco lógico en la narrativa política. Es decir, las elecciones resuelven la corrupción o combaten la corrupción. Con este argumento falaz fueron compartiendo la idea de un poder corrompido, corroído en sus bases, y al mismo tiempo utilizaban ejemplos de del dinero que ganaban los ministros y ministras de la Suprema Corte, y eran argumentos muy atractivos políticamente, los cuales se socializaban y permitieron eso avanzar en la opinión pública, el respaldo para esta reforma judicial. ¿Qué medios utilizaban para esta desinformación? Aquí me parece interesante ponerlo sobre la mesa. Son dos específicamente. Los medios de comunicación masivos hoy no necesariamente están en favor o en contra de una administración pública, pero sí reportan la información que ésta produce. Y en México el expresidente utilizó un instrumento de comunicación que llama las mañaneras. Básicamente son conferencias de prensa que hace todos los días a las 7 de la mañana, durante 1 hora 30 o 2 horas, hablaba abiertamente sobre los principales temas que le preocupaban en el país o las narrativas que quería posicionar, y a partir de ahí se replican. Esto lo publican en redes sociales, hay veces que salen, ni siquiera tienen que hacer boletines de prensa, simplemente la prensa va tomando partes de estas conferencias a lo largo del día. Esta conferencia, a través de las redes sociales, se replica en una estructura de comunicación de Presidencia de la República. Estas estructuras de comunicación, aquí profundizo un poco para que las imaginen, pero son estructuras, son redes de comunicación. Por ejemplo, crean cientos de páginas en Facebook, cientos de páginas en Instagram, cientos de perfiles en TikTok, cientos de cuentas en Twitter, y todas estas son de comunicadores reales o de espacios que son aliados al gobierno, que replican rápido la información y las narrativas que quiere replicar el gobierno. En un día, pensando que en México somos 130 millones de habitantes, esta información puede llegar hasta 2 o 3 millones de personas por día. Era un estimado que se ha utilizado por algunos medios de comunicación. Una réplica a cualquier cosa que se diga en esas conferencias llega a menos del 5% de la población. A menos del 5% de lo que llega en el total de comunicación de la primera comunicación. Me explico de nuevo. Si llega a 3 millones de personas, una réplica puede impactar a 300,000. Es decir, 2,700,000 personas se quedan con la imagen o con la idea que comunicó en primera instancia el presidente de la República. Contener esas narrativas es difícil en términos de recursos, capacidad, redes de comunicación, porque no es la dinámica ni la lógica con la que juegan los otros actores políticos, ni la oposición, ni los medios de comunicación, y hay muy poca capacidad de contener la potencia de estas narrativas. A pesar de eso, nuestra posición ha sido que tenemos que sacar información lo más objetiva, verificable posible para contener estas narrativas. Esa fue la lógica de observar la elección previa y ahora la elección judicial. La elección judicial, la preocupación es que lo que comunicaba en esas mañaneras iba en contra de pilares democráticos. Decía que el Poder Judicial estaba corrompido, pero la realidad, o digamos el problema de fondo, es que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia en México, no había avalado o aprobado algunos de los proyectos más importantes que tenía durante su sexenio. Y había una tensión política entre ellas. El mismo presidente la había comentado en distintos espacios públicos. Ante ese escenario, la forma política de poder ganar o capturar políticamente el Poder Judicial era una reforma de esta naturaleza. No lo lograría sin la mayoría calificada, lo logra y pasa esta reforma. Hoy se van a elegir a las personas juzgadoras el 1 de junio de este año. Y no solo eso, no solo a nivel federal, sino la reforma obligó también
a que se elijan todas las personas juzgadoras a nivel local. Es decir, va a cambiar toda la estructura en el país. Los perfiles que llegan preocupan, porque uno de los argumentos que compartíamos desde la sociedad civil es que permitiría la elección de jueces y magistrados la incorporación de intereses políticos, intereses económicos e intereses criminales. Empiezo por los políticos. Es natural que el oficialismo, el partido mayoritario o la coalición mayoritaria tenga mayor capacidad de movilización, mayor capacidad de recursos. Hoy tienen 24 de 32 gobiernos estatales. Tienen más de la mitad de los municipios del país, mayoría calificada en ambas cámaras, y esto permite claramente una movilización política mayor. Hoy es el único grupo que se está movilizando para sacar votantes el día de la elección. Asimismo, están haciendo difusión abierta y explícita sobre los perfiles que son afines al gobierno para las posiciones estratégicas de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral y de un tribunal de disciplina que han creado para contener el avance para poder contener el avance de sentencias o de juzgadores que no son afines al gobierno. Avanzo con algunas ideas porque me queda un minuto y me concentré en otros temas. Básicamente el observatorio lo que hace es acompañar usando tecnología, utilizando inteligencia artificial para poder sacar todos los perfiles que podamos. Van a ser alrededor de 881 personas que se elijan y están compitiendo alrededor de 20,000 perfiles para las distintas posiciones, tanto federales como locales. Sacar esa información rápido sobre cuáles están vinculados, la única manera que podemos hacer es hacerlo con inteligencia artificial. Hay organizaciones aliadas como Laboratorio Electoral, como Disentir y Flaxo, que es una universidad, con quien estamos trabajando para que esta información pueda tener procesos de verificación. Es decir, no solamente sacar lo que nos arrojan, pues la creación de distintos algoritmos que nos permitan tener información ágil y rápida, sino que tenemos que verificarla para que sea información objetiva y veraz para la toma de decisiones. Básicamente esto estamos haciendo. Además de eso, integramos informes quincenales que reportan los riesgos para la independencia judicial, los riesgos para la democracia y los riesgos para el Estado de Derecho.